Hola, buenas tardes a todos. Hola, Vamos a Hola, ver cómo va. Bueno, son las 2:30 en punto. Vamos a esperar unos segunditos a ver si se conecta más gente. Bueno, profe, dale. Bueno, esta clase la estamos agregando, entiendo yo, para la gente del día viernes. No sé si ustedes son alumnos del día viernes o de qué día, que hubo paro no docente, obviamente que se puede conectar cualquiera libremente, no hay ningún problema. Así que, bueno, es como para que todos tengan la oportunidad de ver la clase, aún si hay paro. Espero que les haya ido a todos bien en el parcial, que fue la semana anterior. La damos hoy lunes, porque, bueno, yo jueves y viernes curso en Buenos Aires, entonces era imposible darla para que quede en la semana de tórax. No sé, creo que esta semana tengo que dar también algo, si es que hay paro, no sé. Así que bueno, por respeto a todos los que se conectaron puntuales, vamos a arrancar. Esta sería la clase 2 de pulmón, pleura y diafragma, continuando un poco con lo que vimos en tórax 1, vamos a seguir avanzando. El tórax es una unidad funcional compleja, obviamente que lo vamos a retomar en un montón de momentos, tanto ahora en injuria como más adelante en defensa. Acá sé dónde tengo el cursor, acá. Eh, para continuar, después de que vimos todo lo que era cómo se saca una placa de tórax, cómo se lee una placa de tórax, si está bien sacada, bien penetrada, bien centrada, los contornos mediastinales que vimos en la clase anterior, vamos a ir profundizando un poquito más cómo es la arquitectura del pulmón. Ustedes saben que tenemos dos pulmones, lamentablemente un pulmón no es igual al otro, tienen distinta anatomía, distinta segmentación broncopulmonar, es una cuestión también de asimetría, supuestamente no somos igual de un lado que del otro, y los pulmones nos vinieron a complicar un poco la existencia porque son bien distintos en cuanto a la segmentación broncopulmonar y la tienen que saber. ¿Por qué la tienen que saber? No es para el parcial nuestro ni nada, la tienen que saber porque la van a usar de acá a la especialidad que elijan. Van a tener que saber si un paciente tiene un nódulo pulmonar, en qué segmento, en qué lóbulo. Si el día de mañana son cirujanos, van a tener que saber qué segmento, de qué pulmón sacar. Entonces es muy importante. Yo les voy a dar una visión radiológica, por supuesto que va de la mano de la anatomía, y eso ustedes después lo estudiarán más en profundidad. Eh, Sí es importante que sepan que cada bronquio va acompañado de una arteria y de una vena. Se van segmentando en unidad funcional, unidad vascular y unidad respiratoria. El pulmón derecho dijimos que es distinto al pulmón izquierdo. El pulmón derecho se divide en tres lóbulos porque de entrada ya tenemos dos cisuras. ¿Por qué digo de entrada? Porque podemos tener más de dos cisuras. Hay cisuras accesorias, pero el común de la gente, digamos, la campana de Gauss, tiene una cisura menor y una cisura mayor. Eso nos divide al pulmón en tres, en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. A su vez, el lóbulo superior, ustedes van a ver que tiene tres segmentos, el apical, que es el de arriba de todo, el anterior, que viene abajo del apical para adelante, y el posterior, que viene abajo del apical para atrás.
Hasta ahí parece fácil, ¿no? Tenemos bien el vértice pulmonar, sería el apical, después para adelante el anterior, para atrás el posterior. Ahí aparece la cisura menor, vamos a ir viendo después ejemplos, y nos lo separa del lóbulo medio, y la cisura mayor lo separa del lóbulo inferior. El lóbulo medio, como su nombre le indica, está en el medio, está cerca del mediastino, en el medio de la caja torácica y del pulmón, y se divide en dos: el segmento medial, que es el que está pegado al corazón, y en el segmento lateral, que es el que está en la periferia hacia la pared torácica. Hasta ahí parece más o menos fácil. El lóbulo inferior, que es nuestro tercer lóbulo en este pulmón, tiene un segmento apical, que es el que está más arriba, más cercano a la cisura. Si yo después van a ver, cuando les pongo alguna imagen, les digo, ¿qué segmento es este? Y si estoy pegado a la cisura, tiene que ser el apical del inferior. Y después se divide en segmentos basales. Medial, que es el que está más cerca de la columna; anterior, que es el que está más cerca de la pared torácica anterior; lateral, que es el que está más cerca de la pleura periférica; y posterior, que es el que está más cerca de la pleura posterior. Ahora, hasta acá no sería tan difícil, pero ¿qué pasa? El pulmón izquierdo nos viene a complicar un poquito si queremos estudiar de memoria el pulmón derecho, y ahora viene el izquierdo y decimos, no, che, pará, acá cambió. Primero que no tenemos tres lóbulos, tenemos solo el lóbulo superior y lóbulo inferior. Ya ahí hay una gran diferencia. Si yo les pregunto, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? Ustedes no me pueden decir tres, porque tiene dos. Es cierto que el lóbulo superior se conforma de una parte superior y un lóbulo de la língula, porque bueno, el señor anatomista cuando lo describió le pareció que parecía una lengüeta, una lengua, y le puso língula. El lóbulo de la língula vendría como a homologar en localización al lóbulo medio del pulmón contralateral, pero la nomenclatura dice que es lóbulo superior. Y a su vez, fíjense que se divide distinto, no se divide en medial y lateral, se divide en superior e inferior. Entonces ya acá tenemos un gran cambio anatómico. Los segmentos del lóbulo superior ya no tenemos apical, anterior y posterior. Tenemos anterior y ápico posterior, ya otro cambio. Hay dos segmentos que están unidos. Si ustedes se fijan, en esta teníamos tres segmentos en el lóbulo superior, apical, anterior y posterior, y acá tenemos el anterior, que es igual, pero el apical se une con el posterior. Ya cambia la anatomía. Y tenemos el lóbulo de la língula, que se divide en superior e inferior. Entonces, si a ustedes le preguntan, en una pregunta, no sé, multiple choice, por ejemplo, ¿el segmento superior de la língula corresponde al pulmón derecho o al pulmón izquierdo? Bueno, ustedes ya saben que língula solo hay en el pulmón izquierdo, y lóbulo medio solo hay en el pulmón derecho, entonces son excluyentes. No hay língula derecha, ni hay lóbulo medio izquierdo. Es como una redundancia decir lóbulo medio derecho, porque no hay lóbulo medio izquierdo. Entonces, la respuesta correcta sería el pulmón izquierdo. ¿Está en el lóbulo superior, medio o inferior? Bueno, ustedes saben que no hay lóbulo medio en el pulmón izquierdo, entonces la duda se les presenta si es del superior o del inferior, y ustedes van a aprender que es del superior. Ese es un primer gran cambio entre los dos pulmones. Después tenemos cambios en el lóbulo inferior, también para molestarnos. El apical es igual, ustedes tienen la cisura mayor, que es la única cisura del pulmón izquierdo en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque puede haber cisura menor accesoria, puede haber cisuras accesorias en los dos pulmones, pero la anatomía común o de la mayoría de los pulmones es que hay una sola cisura y es la cisura mayor. Tenemos el segmento apical, que es el que está pegado a la cisura, y después también cambia la morfología de los segmentos en el lóbulo inferior. Ya no tenemos basal medial, anterior, posterior y lateral, que era fácil. Acá el anteromedial se une, el lateral sigue igual y el posterior sigue igual. Esto, chicos, lo tienen que aprender de memoria. Lo que yo trato de hacer es que ustedes lo entiendan desde la conformación anatómica para que puedan entender la conformación radiológica. Si ustedes no aprenden la segmentación broncopulmonar, no la van a aprender a ver tampoco en una placa. Pero bueno, un poco tratando de hacerles este seguimiento de las diferencias para ayudarlos después cuando ustedes tengan que repasar cómo verdaderamente se conforman. Recuerden que la placa de tórax es un elemento bidimensional, tenemos todo superpuesto, entonces es muy difícil solo con el tórax frente poder ver toda la segmentación broncopulmonar. Pero sí vamos a saber que la mayoría del lóbulo superior izquierdo se va a ver en la de frente, con el lóbulo inferior superpuesto por detrás,
Lo mismo, el lóbulo superior derecho, que es más chico que el izquierdo, porque acá la língula no la tenemos y no vemos el lóbulo medio, y el lóbulo inferior. En la placa con todos los segmentos superpuestos tendríamos lóbulo superior con língula y parte del inferior, lóbulo superior con medio y lóbulo inferior, todo superpuesto. A ver, entonces, si yo les pregunto, ¿ustedes pueden decirme con exactitud qué segmento de qué lóbulo solo con la placa de tórax frente? Probablemente no, porque todo lo que sea anterior y posterior va a estar superpuesto. Pero sí tenemos algunos indicios para decir dónde está el lóbulo superior, dónde está el lóbulo medio, dónde está el lóbulo inferior, que lo vamos a ir viendo en las diapos sucesivas. Lo mismo con la RX de perfil. Yo puedo ver proyectada la cisura mayor y decir, bueno, acá está el lóbulo superior y acá está el lóbulo inferior. No vamos a ver muy claramente la cisura menor, y recuerden que el pulmón izquierdo no tiene cisura menor. Pero ustedes tienen que saber que lo que está superpuesto al mediastino, o sea, la silueta cardíaca, es de un lado el lóbulo medio y del otro lado la língula. Entonces, si ustedes ven alguna patología acá, o está en el lóbulo medio derecho, cosa que con el frente solo no van a saber, porque no vemos derecha e izquierda, vemos todo superpuesto, o está en la língula. Entonces, más o menos, con el par radiológico frente y perfil, podemos arrimar un poco más el bochín a dónde estamos segmentariamente en el pulmón. Por supuesto que es mucho más fácil con tomografía, pero bueno, no siempre tenemos tomografía y a veces tenemos que tratar de ubicar las lesiones solamente con radiografía de tórax. Acá tenemos una ampliada y magnificada de un tórax perfil. ¿Se acuerdan que vimos antes en la clase anterior? Callado aórtico, callado de la arteria pulmonar izquierda, ventana aortopulmonar como espacio claro, bronquiofuentes. Bueno, la segmentación broncopulmonar la vamos a ver mucho mejor en tomografía. Yo acá veo todo superpuesto, veo la tráquea, veo los bronquiofuentes, puedo intuir que la cisura mayor viene por acá, pero no voy a ver la ramificación broncopulmonar como la tengo acá muy linda en un plano coronal o en un plano sagital de una tomografía. Recuerden que nuestra unidad funcional proximal es la tráquea se divide a nivel de la carina en bronquiofuente derecho, bronquiofuente izquierdo, esta sería la carina, que es la zona de división bronquial. Es muy importante la carina, porque les pongo un ejemplo y abro un paréntesis. Si yo tengo un paciente intubado con un tubo de tórax que está por encima de la carina, está bien porque ese tubo va a ventilar los dos bronquios, ¿no? Los dos, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Pero si el tubo se vino para el bronquio derecho, ¿qué va a pasar con el bronquio izquierdo? Se va a colapsar, no va a estar ventilado. Entonces es muy importante saber la localización de la carina cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente intubado. Y después el bronquio derecho se va a ir dividiendo, el bronquio izquierdo se va a ir dividiendo, en cada rama como segmento pulmonar exista. Después, a su vez, dentro de cada segmento se siguen dividiendo los bronquios. Vamos a ver más adelante que hay un punto donde radiológicamente podemos ver, y después hay un punto de segmentación más distal que solamente se puede ver por biopsia o por anatomía patológica. No llegamos con la tomografía. Acá tienen un esquema, más o menos cómo se vería el pulmón derecho de perfil y el pulmón izquierdo, donde en el pulmón derecho tenemos la cisura mayor y la cisura menor. Acá quedaría el corazón, que es esto que yo les decía acá, ¿no es cierto? Que yo les decía acá, que se superpone sobre la silueta cardíaca. Acá quedaría el corazón, que del lado derecho tendría el lóbulo medio, medial y lateral, proyectado todo superpuesto. Y en el pulmón izquierdo tenemos una sola cisura que nos separa superior de inferior, y sobre lo que estaría el corazón tenemos língula. Recuerden que la língula y el lóbulo medio son hermanos mellizos, ¿sí? Con sus diferencias anatómicas, pero están a la misma altura en el pulmón. Si yo les pregunto, ¿dónde les parece que está esta lesión? Supónganse. Y ustedes me dicen en el lóbulo medio izquierdo, y no, está mal. O en la língula, ok, y me la marcan de la derecha, está mal. ¿Se entiende esto, no? Esto es muy importante porque después cuando lo repasen tienen que tener claro los nombres de los distintos segmentos en los lóbulos. Esto es una plaquita muy vieja, pero está marcada para que ustedes vean dónde se proyectaría la cisura menor, lóbulo superior para arriba, lóbulo medio y superpuesto el lóbulo inferior para abajo, y donde en el perfil podríamos tener cisura menor que nos separa superior de medio, cisura mayor que nos separa medio de inferior y superior de inferior en el pulmón derecho. Esa Y, ¿no? Como una forma de Y que se abre
para acá, pero lo importante es lo mismo. Sobre la silueta cardíaca siempre van a tener proyectado el lóbulo medio o língula. Si ustedes ven una lesión o una telectasia o algo que hace signo de la silueta con el corazón, no me pueden decir que está en el lóbulo superior. Un poco todos estos parámetros anatómicos sirven para eso, para después poder ubicarnos. Acá tenemos una imagen de cómo se ve la cisura menor, que es como un pelito, muy finito. Tenemos que tener suerte que el rayo la agarre tangencial, a veces no se ven, y cómo se vería la cisura mayor en una RX de perfil. Entonces, en una placa de tórax frente, nosotros cuando vimos los contornos mediastinales, no tomamos en cuenta la vena ácigos. La vena ácigos no figura como parte del contorno mediastinal derecho, que era el venoso, mucho menos del contorno mediastinal izquierdo, que era el arterial. Bueno, hay una cisura que es la cisura accesoria. ¿Qué quiere decir accesoria? ¿La tenemos todos? No, no la tenemos todos, pero es bastante frecuente que es una cisura que va siguiendo el callado de la vena ácigos. ¿La ven acá? Miren, acá se ve mejor. Como un hilito. Cuando tenemos esta cisura, que es accesoria, que no la tenemos todos, pero que es normal, no es una patología, se forma un lóbulo accesorio, que es el lóbulo de la vena ácigos. Entonces, si ustedes tienen una cisura accesoria de la vena ácigos, va a ser siempre en el pulmón derecho, y cuando aparece la cisura de la vena ácigos, entonces el pulmón derecho nos queda con 4 lóbulos. Nos queda con el lóbulo superior, con el lóbulo medio, con el lóbulo inferior y con el lóbulo accesorio de la vena ácigos. El problema es cuando hay enfermedad en el lóbulo de la vena ácigos. Pero bueno, si yo tengo un lóbulo de la vena ácigos, es normal, no estoy enferma de nada, es una variante, es una cisura extra que tengo y un lóbulo extra que tengo. Recuerden que es normal que haya variantes anatómicas de la normalidad o de lo común, pero sigue siendo normal. Por supuesto que por tomografía, miren qué lindo que se ve. Este es el callado de la vena ácigos, que se acompaña de una cisura prácticamente invisible y nos deja este lóbulo que vendría a ser lo que está acá adentro, por dentro de la vena ácigos. A veces hay neumonías y las tenemos que saber localizar. Neumonía, consolidación con broncograma aéreo en el lóbulo accesorio de la vena ácigos. Bueno, hay un montón de variantes de cisuras accesorias. A mí particularmente no me interesa que sepan, me importa la de la vena ácigos porque es re común. A veces hay una cisura accesoria paracardíaca en el lóbulo inferior derecho. Otra variante bastante frecuente es la cisura menor izquierda, que vendría como a tratar de homologar al pulmón derecho. Entonces ahí es fácil, porque cuando hay una cisura accesoria en el pulmón izquierdo, una cisura menor, ¿qué nos va a separar? ¿Qué les parece que nos va a separar la cisura menor izquierda? ¿Alguien se anima a pensar qué nos va a separar la cisura menor? Nos va a separar el lóbulo superior propiamente dicho del segmento lingular, de la língula, ¿sí? Y va a tratar de homologar lo más parecido a lo que pasa con el lóbulo superior o con el lóbulo medio del lado contralateral. En cuanto a bronquios, arterias y venas, hay una mnemotecnia que en una época era pregunta de examen escrito, que dice que el ilio pulmonar, ya sea el derecho o el izquierdo, están ocupados en el 90% por la arteria pulmonar. Entonces, si yo les pregunto o alguien les pregunta, ¿qué vas a encontrar en el ilio pulmonar? Ustedes tienen que decir, el 90% es la arteria. Después hay venas, ganglios, grasa, pero el ilio pulmonar en sí es la arteria pulmonar, o sea, la vedette del ilio. El ilio derecho es un poquito más bajo, el ilio izquierdo es un poquito más alto, esa sería la carina, ¿no es cierto? Tráquea, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, bronquio para el lóbulo superior y bronquio intermedio para el lóbulo inferior derecho. Lo que pasa es que la arteria pulmonar derecha tiene un trayecto lineal descendente y la arteria pulmonar izquierda tiene un trayecto que va para atrás y hace un callado sobre el bronquio, que es lo que veíamos en la placa de tórax de perfil. Tienen distinta anatomía. La pulmonar derecha baja, la pulmonar izquierda hace un callado sobre el bronquio. Entonces no la vemos con la misma nitidez porque va para atrás la del pulmón izquierdo, la del ilio izquierdo. En cambio la derecha la vemos siempre muy bien. Después van a ver que hay unas medidas de la normalidad en el hombre, en la mujer. Para mí no es importante eso. Fíjense en la RX lateral, nosotros tenemos la arteria pulmonar derecha cortada de perfil, no la vemos porque está superpuesta.
En cambio, ¿dónde vemos mejor? Vemos la arteria pulmonar izquierda, miren, que hace esto, que es lo que yo le decía en el frente. Hace un callado epiretrobronquial. Va por arriba y por atrás del bronquio fuente izquierdo. Por eso la arteria pulmonar derecha se ve mejor en el frente y la arteria pulmonar izquierda se ve mucho mejor en el perfil. Ese sería el trayectito que hace la arteria pulmonar izquierda. Bueno, esto es un poco para resumir. Los cilios pulmonares están conformados 90% por la arteria y el resto tenemos arterias bronquiales, venas, ganglios linfáticos, tejido de sostén, grasa. Básicamente, si yo voy a tener un hilio pulmonar agrandado o patológico, muy probablemente tenga que ver o con una masa o con la arteria pulmonar, ¿sí? Esto no importa, no es importante. Sí, lo que les decía antes, el hilio pulmonar izquierdo es un poquito más alto que el hilio pulmonar derecho. ¿Por qué? Por lo que les dije, la arteria pulmonar derecha baja, la arteria pulmonar izquierda sube. ¿Por qué es importante esto? No me importa si ustedes saben en qué espacio intercostal, nadie está contando si está justo en el espacio séptimo, si está justo en el espacio sexto, pero si yo veo que este hilio pulmonar está acá, y yo sé, porque aprendí, que en realidad el izquierdo es más alto que el derecho, yo puedo pensar que hay algo que esté traccionando este hilio para arriba. Pasa mucho, por ejemplo, en la tuberculosis, mucho. Hay secuelas fibrosas que retraen el hilio pulmonar para arriba y yo termino viendo al hilio pulmonar derecho por arriba del hilio pulmonar izquierdo y eso no es normal. Lo normal es al revés. Es para eso que sirve esto, para que cuando veamos después en injuria, en defensa, la parte de tórax patológico, ustedes tengan bien afianzado qué es lo normal y qué es lo patológico. No podría pasar, en realidad en el neumotórax, no, porque el neumotórax no retrae, no, déjalo para defensa eso. En el neumotórax se colapsa el pulmón, entonces el hilio termina estando colapsado, el pulmón termina estando colapsado sobre el hilio. Esto es más para cosas que retraen. Cuando hay aire en la pleura, que es un neumotórax, el neumotórax colapsa. Pero ya lo vamos a ver, tenemos toda una clase entera de radiotransparencias pulmonares, lo vamos a ver en defensa, ¿sí? Esto sí es importante, y me detengo un segundito, el martes pasado me detuve con mis alumnos. ¿Acá hay alguien que no sea del miércoles? Perdón, del viernes, que era el día que hubo paro. ¿Hay alguien que no sea del viernes? ¿Que ya haya visto esta clase, que la haya tenido? Bueno, asumo que son todos del viernes, bastante poquitos igual, 53 personas. Esto es importante. ¿Por qué? Nosotros tenemos, cuando hacemos la radiografía que dijimos en la clase, que se saca teleradiografía 1,80 m, póstero anterior y de pie, en situaciones ideales, ¿no? Después tenemos pacientes internados que se sacan acostados, pediátricos que se sacan acostados, pacientes que no se pueden poner de pie, pero suponiendo que el paciente se sacó la placa ideal, póstero anterior a 1,80 m, teleradiografía, de pie, lo normal es que al estar de pie, nuestros vasos más congestionados, es como cuando te duelen las piernas por estar 10 horas parada. ¿Qué pasó con la sangre? Va para abajo. Bueno, lo mismo pasa con la distribución del flujo pulmonar. Vamos a tener más flujo en la base, ¿ven cómo se ve acá más estructuras vasculares? Acá vamos a tener menos visualización, no quiere decir que no haya vasos, sino que están menos ingurgitados, y muchas menos arriba. No me importa el volumen, no me importa la relación, sí me importa que ustedes sepan que acá tiene que haber menos que acá, y que tiene que haber menos que acá. Y eso es normal. ¿Por qué les muestro esto y les explico esto? Que la relación se supone que es 0,5 a 1, creo que hay otra diapositiva acá, 0,6 a 1. Lo mismo, menos en el ápice, acá un poquito más y acá más. Esto es muy importante porque en entidades como la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, cualquier patología vascular, cardiovascular, que el pulmón empiece a ingurgitarse y los vasos empiezan a cambiar la tensión hidrostática, esto va a cambiar y se va a invertir. Y es lo que nosotros hablamos, y van a escuchar en un montón de materias, en el ciclo clínico sobre todo, cuando hablamos de redistribución de flujo. ¿Qué quiere decir redistribución? La distribución normal es esta. Cuando la placa está sacada de tórax, pie, todo lo que ustedes ya saben, abajo hay más flujo, en el medio hay menos flujo y arriba hay menos todavía.
¿ok? El 1 es la base y el 0,6 es arriba. Hay como un gradiente. Cuando el paciente está enfermo, cambia ese gradiente y está lo que se llama redistribución de flujo, perdón. Miren esta placa, más allá de que acá hay un nódulo, no importa. Miren cómo están los vasos en el lóbulo superior. ¿A ustedes les parece que hay ese gradiente de que acá era más radiolúcido, acá un poquito más, menos radiolúcido y acá menos todavía? No, acá están los vasos de los lóbulos superiores súper ingurgitados. Miren acá, ¿sí? Aparte de que hay cardiomegalia, aparte de que los ilios están aumentados, o sea, las arterias pulmonares están congestivas. Entonces, para esto sirve, no importa que ustedes sepan ahora lo patológico y la redistribución de flujo, eso no importa, pero ustedes tienen que entender para qué aprendemos cuál es la distribución normal. Y la distribución normal es esta. Abajo hay más vasos, acá hay menos vasos y acá hay menos vasos. ¿Ok? Esto es lo patológico y esto es lo patológico. Redistribución de flujo. ¿Qué quiere decir redistribución? Que se redistribuye. Antes estaba más abajo y ahora está más arriba. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que dar una red flag de que no es normal y que ese paciente puede estar sufriendo una congestión cardiopulmonar. Esto ya se los expliqué. ¿Qué pasa con el intersticio pulmonar? ¿Qué es lo que conforma el pulmón? El pulmón tiene tejido de sostén, tiene alvéolos, tiene intersticio, tiene septos, tiene bronquios, bronquiolos. Desde que nosotros vamos dividiendo tráquea, bronquiofuentes, bronquios segmentarios, bronquios subsegmentarios, bronquios llegan a la periferia del pulmón pequeños bronquios muy chiquititos que se abren al alvéolo. Seguramente al alvéolo y al acino pulmonar, que es la unidad histológica. Seguramente ustedes están cursando a la par, si mal no recuerdo, semiología, y vieron que cuando ven en la ocultación los rales crepitantes y subcrepitantes, tiene que ver con eso, ¿no? Con dónde está la ocupación, alveolar o bronquial. Nosotros anatómicamente no vemos por tomografía el lobulillo primario. El lobulillo primario de Miller es una unidad funcional pulmonar que no tiene representación en imágenes, y la vedette del diagnóstico por imágenes no es la placa de tórax, es la tomografía. También, pregunta de examen, ¿cuál es el mejor método para evaluar el parénquima pulmonar? Es la tomografía. No es la radiografía, no es la resonancia, no es la medicina nuclear, es la tomografía computada, y para el parénquima pulmonar no hace falta contraste. Muchas veces hacemos contraste para el complemento de la valoración mediastinal. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la unidad más chiquitita del pulmón que podemos ver por tomografía? Y ustedes me dicen, lobulillo primario, está mal, porque es el secundario, que lo vamos a ver ahora. Entonces, esto no me importa, bueno, los patólogos sí lo pueden ver. Nosotros tratamos de aproximar por tomografía lo más posible a la anatomía verdadera del pulmón, pero tenemos un límite de resolución. No podemos ver el lobulillo primario. ¿Dónde podemos empezar a ver nosotros? Nosotros podemos empezar a ver cuando se agrupan varios lobulillos primarios. Esto solo lo ve el patólogo, ¿sí? Con un corte microscópico del pulmón. Nosotros podemos empezar a ver a partir del lobulillo secundario. Entonces, retomando la pregunta de examen. ¿Qué unidad funcional del pulmón puedo ver por tomografía computada? A, acino o alvéolo. B, lobulillo primario de Miller. C, lobulillo secundario de Miller. D, todas son correctas. El que pone todas son correctas se equivocó. Solamente es el lobulillo secundario de Miller. ¿Esto está claro? Igualmente ustedes no rinden más choice, pero se los puedo preguntar. No están mis alumnos, pero se los puedo preguntar, o se lo podemos preguntar tranquilamente en un examen. Entonces nosotros vemos a partir del lobulillo secundario, y para nosotros el pulmón empieza ahí. Todo lo que pase microscópicamente no lo podemos ver. Bueno, esta es demasiada información anatomopatológica. ¿Cómo se ve el intersticio? ¿Qué es el intersticio? El intersticio es como el sostén del pulmón. Nosotros en cada tejido, en cada órgano, tenemos tejido de sostén. Tenemos tejido conectivo, tejido colágeno, la piel, los músculos, todos tienen tejido de sostén. Bueno, el pulmón, si bien está lleno de aire, y se supone que lo sostiene erguido es la cantidad de aire, porque si no estaría colapsado, también tiene intersticio. Entonces, el intersticio se parece mucho a esto, que es como un empedrado, como los adoquines, ¿vieron?
Yo en mi casa tengo adoquines, pero conocen lo que es un adoquín, van por la calle y hay adoquines todavía en Rosario. Todo esto que ustedes ven acá son los septos que definen los lobulillos. También hay septos adentro de los lobulillos. Ven acá como si esto fuera el pulmón, ¿no? Entonces, vamos a tener un lobulillo. Ahora lo van a ver más gráfico en una tomografía. Generalmente tiene forma de pentágono o de hexágono. Tenemos septos interlobulillares, o sea, entre dos lobulillos, como podría ser acá, entre dos lobulillos, como podría ser acá, entre dos lobulillos, como podría ser acá, y después tenemos septos intralobulillares, o sea, adentro del lobulillo. Ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? Bueno, es re compleja la patología intersticial del pulmón. No le gusta a nadie, ni a los patólogos, ni a nosotros los radiólogos, pero bueno, tenemos que saber caracterizar cuando hay compromiso del intersticio pulmonar, si es intralobulillar o si es interlobulillar, y cuáles son los septos que están comprometidos. Ahí les marco un poquito mejor cómo se ve el lobulillo, y fíjense un pulmón patológico, ¿no? No importa, esto es anatomía patológica. Acá tenemos un preparado, ¿ven que están negros estos lobulillos? Y estos no. Bueno, probablemente estos sean los lobulillos afectados y tenemos compromiso interlobulillar, ¿no? Varios lobulillos afectados por lo que sea, no importa en este caso. Otro dibujo de un preparado anatomopatológico y lo que a mí me gusta que es la tomografía. Fíjense, pulmón normal, no podemos discriminar tan bien los lobulillos, los vemos normales, vemos pequeños septos que forman hexágonos y acá vemos algo que no es normal. No importa qué es, ya lo vamos a ver en defensa. Pero vemos que este pedacito de pulmón, este pedacito de pulmón y este pedacito de pulmón no se ve como el resto del pulmón. Bueno, es porque está ocupado los lobulillos y los, con compromiso de los septos interlobulillares. Bueno, esto es lo mismo, chicos. Interlobular o intralobulillar. Cada lobulillo tiene un vaso arterial, perdón, un vaso venoso y un bronquio. Esto es también anatomía patológica. Fíjense que esto sería el centro del lobulillo y esta es la periferia. Acá hay un lobulillo, acá hay otro lobulillo, acá hay otro lobulillo, acá hay otro lobulillo y acá seguramente hay septos intralobulillares. Entonces, antes de avanzar un poquito más, ¿qué es lo importante de esto? Unidad funcional que vemos por imágenes es el lobulillo secundario. ¿Qué tiene el lobulillo secundario? Múltiples lobulillos primarios que no vemos, que a su vez tienen adentro múltiples acinos que no vemos por imágenes, ¿sí? El patólogo sí los puede ver. ¿Cómo se conforman estructuralmente esos lobulillos? Con aire, con tejido conectivo que los separa de otros lobulillos, o sea, interlobulillares, o con septos adentro, que son los intralobulillares, y a su vez tienen una arteria, una vena y un bronquio centrolobulillar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes vean, por ejemplo, el enfisema, van a ver que el enfisema se caracteriza como panlobulillar, si compromete todo el lobulillo, como centrolobulillar, si compromete solo el centro del lobulillo, ¿sí? O como paraseptal, si solamente está cerquita de los septos, o sea, todo esto estructural tiene que ver con después cómo describimos la patología, que ustedes todavía no están ahí porque estamos viendo la parte normal. ¿Qué podemos ver en la tomografía computada de alta resolución? Y acá hago un paréntesis, no existe más la TACAR. Antes decíamos TACAR porque era tomografía axial computada de alta resolución. Hoy por hoy en la era multislice, que no es más axial la tomografía, sino es que es multislice, todo es alta resolución. Se corta muy, muy, muy finito y cualquier tomografía es de muy buena resolución. Antes teníamos que hacer cortes de alta resolución porque los cortes comunes no nos permitían ver con mayor definición. Ahora ya no existe. Podemos ver opacidades de 2 milímetros, o sea, muy chiquititas. Podemos ver septos delimitando los lobulillos secundarios. Podemos ver diferencias entre lo que es la densidad dentro del lobulillo y la vascularidad. Podemos ver bien la pleura, que normalmente la pleura normal no se ve. La pleura está conformada por pleura visceral y por pleura parietal. Nosotros no podemos discriminarlo en tomografía. Si la pleura es normal, no la vemos. La vamos a ver, como dijo un compañero acá, cuando hay neumotórax,
la vamos a ver cuando haya derrame pleural, o sea que lo normal es no ver la pleura, ¿ok? Sí podemos ver las cisuras, que son reflexiones de la pleura, porque ya vimos que las podemos ver. Entonces, sacando esto que es patológico, no importa. Si yo tengo una tomografía y veo que hay patología, esto es patológico, ¿ven cómo vemos los septos cuando se ponen patológicos y se engrosan? Los vemos perfectos y podemos delimitar cada uno de los lobulillos. Esta es una tomografía patológica, no importa, pero es para que ustedes vean que es verdad lo que les digo, que cuando nosotros describimos que hay patología interlobulillar o intralobulillar es porque así lo vemos tomográficamente. La anatomía normal de la tomografía computada es esta. O sea, esto es una ventana de pulmón. ¿Se acuerdan que en la clase de fundamentos hablamos de ventana pulmonar y ventana mediastinal? Les aclaro, porque con mis alumnos surgió esto, no es que yo le hago dos tomografías al paciente, una para ver el pulmón y otra para ver el mediastino. Se adquiere un solo paquete de cortes, con o sin contraste, según el caso, y después eso se procesa con filtros. Yo aprieto un botón y me aparece esta ventana, aprieto otro botón y me aparece la ventana mediastinal. Pero cuando yo pongo ventana de pulmón, que es esta, el mediastino no lo veo bien, y cuando pongo ventana mediastinal, la trama pulmonar no la veo, veo los pulmones negros. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se ve el pulmón normal? Fíjense, acá estoy a la altura de la carina, se están bifurcando en bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Siempre voy a tener un bronquio con una estructura vascular, bronquio con estructura vascular, y esto se va a ir ramificando. Acá tienen una cisurita que justo de casualidad la agarramos en forma lineal. Y a medida que se va yendo hasta la periferia, no deberíamos ver septos periféricos. La periferia del pulmón tiene que estar lo más libre posible hasta 0,5 milímetros. ¿Sí? En este caso, fíjense, acá es patológico, porque nosotros vemos trama pulmonar bien tocando la pleura. Ahora, ¿vemos la pleura? No la vemos, no vemos la hoja pleural. Decimos que eso está subpleural, o sea, por debajo de la pleura. Si hubiera un derrame, si hubiera un neumotórax, lo veríamos. ¿Se entiende esto? Porfa, si tienen dudas, me lo dejan en el box y lo vamos charlando. Arterias y venas van juntas, generalmente la vía aérea acompaña, que es lo que yo les decía, va el bronquio con la estructura vascular, ya sea que lo agarremos longitudinal, como acá, o lo agarremos transversal, como acá. Acá vemos un corte transversal, así, del bronquio y de la arteria. Eso depende cómo va el trayecto del bronquio y cómo lo agarra el corte de la tomografía, pero siempre van a la par, arteria y bronquio. Fíjense, está marcado el bronquio, y ahí también está marcado en el corte axial. Las venas a veces van separadas, pero la estructura funcional, el lobulillo tiene arteria, vena y bronquio, todos los lobulillos, no es que alguno tiene y otro no. Esto es una tomografía patológica que está puesta a propósito para que ustedes vean cómo, cuando tenemos una patología del intersticio pulmonar, delimitamos perfectamente el lobulillo pulmonar secundario, o el adoquín, como veíamos en la macroscopía anterior, y cómo acá en la periferia se ve pulmón, y acá donde está normal, ¿ven que no se ve? Porque no tiene que llegar hasta pegada a la pared torácica el intersticio. Tiene que haber un área periférica donde no vemos, no quiere decir que no haya, no vemos bien las paredes del lobulillo, y eso es lo normal. Cuando nosotros tenemos patológicos, ya vamos a ver en defensa que esto se llama vidrio esmerilado, vidrio delustrado o ocupación alveolar, se nos marca mucho mejor los lobulillos. ¿Ok? Voy a hacer una salvedad porque ya nombraron el neumotórax y no me gustaría que piensen que no lo tengo en cuenta. Ojo, que cuando nosotros tenemos un neumotórax sí vemos la pleura, porque el aire separa la pleura. Si la pleura está patológica, la vamos a ver. No la vamos a ver en situaciones normales. Entonces, otra pregunta de examen. ¿Cómo se ve la pleura normal en una tomografía? La pleura normal no se ve. ¿Está claro? Yo sé dónde está la pleura que está adherida a la pared, sé que hay una pleura visceral y parietal, pero normalmente no la veo. Puedo ver reflexiones pleurales como son las cisuras. Bravo, bravo, buenísimo. ¿Estamos? Por ahora solamente eso. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Les muestro patología no porque tengan que saber la patología, sino porque me permite graficarles
la falta de normalidad. Yo acá no veo bien los septos y acá los veo todos marcados. Esto es un patrón muy especial que tenemos en tomografía, donde fíjense cómo hasta la periferia tengo compromiso del pulmón, y yo les dije hace 3 doritos atrás que no tengo que tener pulmón hasta la periferia. Bueno, esto es patológico. A veces nos genera la duda de, che, ¿qué es lo patológico? ¿Lo blanco o lo negro? Para ponerlo en criollo. Bueno, ya vamos a hablar de esto más adelante. ¿Alguna duda de lo que es parénquima pulmonar hasta acá? ¿Venimos bien? Yo, si ustedes no me hablan, sigo y pongo primera, entiendo que vamos bien. ¿Qué pasa con el diafragma? El diafragma es como un músculo olvidado, ¿no? Uno se acuerda del diafragma cuando dicen las abuelas, ay, te duele el diafragma al correr, que no es el diafragma lo que te duele. Ya saben que no es el diafragma lo que te duele, ¿no? A mí mi hijo siempre me dice, ay, me duele acá, y el profe me dijo que es el diafragma. No es el diafragma. Pero bueno, el diafragma es un músculo estriado que separa, como funcionalidad, separa el tórax del abdomen, tiene unión miotendinosa, se puede desgarrar como cuando te desgarras el gemelo, por supuesto que mucho más difícil desgarrarte, y a su vez tiene agujeros que lo atraviesan para que las estructuras que son tóraco-mediastinales pasen del tórax a la tóraco-mediastinales no, tóraco-abdominales pasen del tórax al abdomen. Por ejemplo, la aorta viene del tórax y pasa al abdomen. ¿Qué más? El esófago, el nervio frénico, el nervio, el décimo par, el vago, venas. Bueno, hay un montón de estructuras que pasan del tórax al abdomen y pasan perforando orificios con los que nacemos, el diafragma. Pero el diafragma normal tiene que separar bien la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es un músculo, como les dije acá, fíjense, músculo estriado con unión miotendinosa, tiene un tendón, como si fuera el gemelo. Nada más que es un músculo que, primero, se mueve solo inconscientemente. Ustedes no están pensando, respiro, muevo el diafragma, expiro, muevo el diafragma. No, el diafragma va solo. Es un músculo como cuando movemos ahora que estoy moviendo las manos, es inconsciente el movimiento del diafragma. Pero el diafragma es el principal músculo junto con los intercostales que sostiene la respiración. Por eso cuando ustedes vean, no sé si ya están viendo, el tiraje intercostal o la respiración diafragmática de los pacientes que tienen dificultad respiratoria, porque estos músculos están fallando. Entonces es muy importante. Está medio olvidado, pero es importante. Bueno, nosotros tenemos vasos que pasan por el diafragma, vasos que lo irrigan, nervios que lo irrigan. Podemos tener patología propia del diafragma. Acá tenemos un esquema de cómo el diafragma separa lo que es abdomen de lo que es tórax, ¿sí? Y hay muchos músculos que están en juego en el tórax y en el abdomen que trabajan a la par del diafragma. Músculos de la pared torácica, músculos intercostales, los rectos del abdomen cuando respiramos, cuando hacemos, no sé, ahora que está tan de moda muchas técnicas de respiración, todos trabajan en conjunto y terminan trabajando junto con el diafragma. ¿Cómo estudiamos el diafragma? En realidad, muchas veces nos decimos, vamos a estudiar el diafragma. Nos encontramos con que el diafragma tiene patología cuando hacemos algún método de imágenes por otra cosa, como puede ser una radiografía de tórax. El diafragma está acá. ¿Yo veo el diafragma? ¿Veo el músculo diafragmático? No, veo la proyección del diafragma separándome tórax de abdomen. Veo los senos costofrénicos. Frénicos, ustedes saben que el frénico es el diafragma. Veo los ángulos cardiofrénicos. Voy a ver alterado estas imágenes cuando tenga, por ejemplo, derrame pleural, cuando tenga derrame pericárdico, pero en principio yo veo el diafragma separándome el tórax del abdomen. Lo normal es que el diafragma izquierdo sea un poquito más bajo porque el ventrículo izquierdo genera una leve presión hacia abajo. ¿Puede pasar que estén iguales? Sí. Ahora, si yo veo el diafragma izquierdo acá arriba, ojo, puedo tener una parálisis diafragmática. Lo mismo para el derecho. Si yo veo el diafragma derecho acá arriba, no es normal. Tienen que estar armónicamente y apenitas separado el derecho del izquierdo, ¿sí? Fíjense, esto es un caso patológico que está puesto para graficar lo que les digo. Si ustedes ven una placa de tórax y ven que el diafragma izquierdo está acá arriba, y yo les dije que lo normal es que esté un poquito más abajo que el derecho, bueno, che, algo está pasando acá. Acá con una tomografía mucho mejor graficado, como el diafragma está sobrelevado, y no es que está roto, porque está continuo, ¿lo ven?
lo que está sobrelevado, y colapsa el pulmón de arriba. Puede ser una parálisis diafragmática. Tenemos que contemplar eso. Otro caso de parálisis diafragmática podemos tener del lado derecho. Si yo veo que hay mucha diferencia, fíjense dónde está el izquierdo y dónde está el derecho. Hay una separación más o menos así. Bueno, no es normal. Fíjense lo que yo les decía hoy. Bueno, no importa, no les voy a confundir. Pero bueno, no tienen que estar tan separados uno del otro. ¿Estamos? Porque si no podemos sospechar una parálisis diafragmática. Bueno, esto no sé por qué está puesto, qué importa la poliangitis. Sí está puesto la parálisis diafragmática, mucho peor en inspiración que en expiración. Eso es otra cosa que nosotros podemos hacer con una placa. Supónganse que no tenemos radioscopía. ¿Se acuerdan la radioscopía? La que era con el circuito cerrado de TV, donde yo podía ver al paciente en vivo a través de un monitor. Muchas veces cuando sospechamos una parálisis diafragmática, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Ver en vivo si el diafragma se mueve. Entonces muchas veces lo que hacemos es, o le hacemos radioscopía y le decimos respire hondo y vemos cómo se mueve el diafragma, largue todo el aire y vemos si se mueve, aunque sea un poquito. En este caso, en vez de hacerlo por radioscopía, lo hicieron por placa. Y fíjense qué poquito que se mueve. Acá está un poco más alto, acá bajó un poco en expiración, pero sigue estando más alto que el derecho. Y ya dijimos que no es normal. Lo normal es que estuviera más o menos por acá. Entonces, bueno, esto es una parálisis diafragmática con escasa movilidad del diafragma. Que no importa, no la tienen que saber ahora, pero son formas de evaluar el diafragma normal. Muy útil en los pediátricos la ecografía. Nosotros podemos ver hígado de tórax separado por el diafragma, muy bien por ecografía, y también podemos ver por ecografía, tanto en el adulto como en el niño, si el diafragma se mueve con la inspiración profunda y con la expiración profunda. Y por tomografía computada lo que tiene de bueno es que lo podemos ver en los 3 planos. ¿Qué plano les parece que podemos ver mejor el diafragma en una tomografía? Recuerden que el diafragma tiene como esta forma, ¿no? ¿En qué plano les parece que lo vamos a poder ver mejor? De los 3 planos, axial, sagital y coronal. Brenda pone axial. ¿Alguien más que opine? Coronal, bueno, justo entró el de Bruna. Yo creo que donde mejor lo voy a ver es en el coronal, porque me va a simular, fíjense, lo que vemos en la placa de tórax, ¿no? ¿Por qué no en el axial? Porque el axial va siendo como el plano de corte del diafragma. Lo podemos ver, vamos a ver mejor las cruras a lo mejor en el axial, pero bien la separación tóraco-abdominal la vemos mejor en el coronal y en el sagital que en el axial, solamente por la disposición del diafragma. Miren en el sagital, yo veo el músculo abierto así como en la foto que les mostré en rojo, no, pero yo veo que el tórax está separado del abdomen y que acá está el diafragma, atravesado por la aorta como es normal y atravesado por el esófago como es normal. Ahora, si yo tuviera esta tomografía y veo que el diafragma está acá arriba, o veo el colon acá arriba y el diafragma acá abajo, yo tengo que sospechar o que hay una parálisis o que hay una ruptura diafragmática o una hernia diafragmática, ¿sí? Por eso es importante saber que está el diafragma, dónde tiene que estar, contemplarlo cuando lo vemos, ver que no haya patología implícita del diafragma, por más que no vemos bien al músculo bien separadito como son. En el axial es más difícil porque vamos pasando por el diafragma, pero miren qué bien que se ve en el axial lo que es la crura, ¿no? Lo que es la parte del pilar diafragmático que se une a la columna y que separa para arriba, o sea, esto es tórax todavía y esto ya es abdomen. Y yo tengo un ganglio acá que se llama espacio retrocrural, no nos quemamos ninguna pestaña, es retro porque está detrás de la crura, retrocrural. Cuando tenemos ganglios acá, se consideran ganglios torácicos, porque todavía ahí estamos en el tórax, ¿sí? Ya después, por debajo de las cruras diafragmáticas, es el abdomen. Los dejo 5 segundos para que piensen
Bueno, ¿preguntas hasta acá? Ay, no hay ninguna. A ver. Bueno, qué raro, siempre hay preguntas. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de una placa de tórax? La placa de tórax va a ser el primer método que ustedes van a pedir, porque nadie va a ver un paciente que sospeche patología torácica o por control o por screening y le van a ir a pedir directamente una tomografía de tórax. Van a empezar por la placa. Entonces, es como el primer método con el que nos enfrentamos a la hora de evaluar el tórax. Es barato, irradia poco, es accesible, en todos lados hay placa de tórax para hacer, entonces nos resuelve una gran cantidad de patología con un método básico. Podemos pedirlo en sospecha de neumonía, sospecha de neumotórax, control de nódulos o de patología ya conocida, me gusta más la TC, no me gusta tanto la placa. Screening tumoral y laboral, el laboral se sigue haciendo con placa de tórax, el tumoral ya se está haciendo más con tomografía computada con técnicas de baja dosis para no irradiar tanto al paciente. Podemos pedirlo como de control en pacientes con EPOC, sospecha o control de derrame pleural, no hace falta hacerle al paciente tomografía todo el tiempo porque aparte irradia mucho más. Sospecha de intersticiopatías, control de cáncer de pulmón, yo les diría que ya no, tiene que ser como un control muy básico donde cada tanto mezclemos una tomografía con una radiografía, lo mismo que los tumores mediastinales. No le vamos a pedir de entrada una placa de tórax. Acá cuando ya sospechamos patología oncológica le vamos a pedir tomografía. Tromboembolismo pulmonar no tiene indicación la placa de tórax, porque no vamos a ver un TEP, pero seguramente en un paciente con sospecha de TEP igual le pidamos la placa de tórax para ver cómo está el resto del pulmón. Técnicas de baja dosis. Perdón, estoy en tomografía. Perdón, paren. No me di cuenta que esto es radiografía y esto es tomografía. Esto ya lo vimos. Esto sí a todo. Intersticiopatía sí, cáncer de pulmón sí, tumores mediastinales sí. Pensé que seguíamos con radiografía. Ya me parecía raro. Tromboembolismo pulmonar, el método GOLD estándar es la tomografía, angiotomografía de tórax con contraste, angiotomografía. Esto es lo que le decía antes, screening de cáncer de pulmón con técnicas de baja dosis, guía de punción de nódulos, masas, guías de drenaje, drenajes de neumotórax, también se pueden hacer bajo tomografía computada. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta del final de la clase o de la clase anterior que les haya quedado? No, clase anterior no, porque fue la previa al parcial, ¿no? Están mudos hoy. Bueno. ¿Ninguna pregunta tienen? Bueno, listo. Fue más breve de lo que pensé entonces. Cualquier duda quedo a disposición para ustedes en el horario de consulta, ¿sí? Que tengan buena semana. Gracias. Igualmente, profe, gracias. Gracias, Chao. profe.